Ya estamos de regreso, gracias por la sintonía. Nos encontramos ya con nuestro invitado Fidias Aristi, asesor de materias de droga del Poder Ejecutivo, quienes estaremos pues abordando el tema de la Cámara de Diputados, pues que envía a comisión la ley de partidos para que pues nos exprese su parecer acerca de este tema. También tenemos el tema de lo que es el concubinato, explicar lo que es la figura jurídica del concubinato y sus consecuencias, señores, y beneficios, y cómo se puede probar, porque anteriormente esto no se reconocía como una relación donde incluso tiene si se demuestra, tiene un carácter económico en beneficio de la pareja. Puede ser tanto el hombre como la mujer. Incluso también hay una diferencia, que la gente confunde mucho lo que es unión libre con el concubinato también. Bueno, para mí sí, pero es lo mismo, ¿no? Vendría siendo lo mismo, pero hay sus diferencias. Tú sabes que yo pensaba que el matrimonio, ¿verdad? Ok, la esposa era la única que podía pues quedarse en dado caso que se divorciara pues de su esposo con un 50%, en fin, que tenía más privilegios que una que estuviese en concubinato. Y estuve leyendo y no, casi tienen todos los mismos privilegios. Y el tema de los 5 años, porque yo misma esa parte como que no la entiendo. Bueno, es lo que te digo, lo más importante de esta relación es el tema de probarlo. Si usted tiene cómo probar que realmente usted ha convivido ese tiempo en esa pareja y se han adquirido bienes en ese tiempo como casas, negocios, muebles, inmuebles, pues el legislador reconoció como bueno y válido el hecho de que, ¿por qué no? Si en caso de que hubiera una ruptura en ese vínculo, se les reconociera a la pareja como parte de ese patrimonio, como si fuera una relación de matrimonio. Como si fuera una relación de matrimonio, es decir, viven bajo el mismo techo sin haber firmado el acto de matrimonio. Exacto. Don Fidio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muy privilegiado, como siempre, de estar con ustedes y unirme además a la observación que hacía la licenciada de León antes de anoche, de reconocimiento al equipo que no se ve en cámara, pero es el que permite que nos vean a través de estas cámaras, y nuestro saludo a nuestro eterno hermano, el doctor Rubén Puntier. Pues a disposición de ustedes, teleaudiencia. Ya entrando en materia sobre el tema que veníamos hablando anteriormente, sobre lo que es el concubinato y el reconocimiento que se hace hace poco, se reconoce el concubinato como una relación vinculada, sobre todo que se comparten los bienes que se adquieran en ese tiempo. Sí, este es un tema que, como bien usted señalaba hace un momento, tiene una trascendencia, y también lo decía la licenciada de León y Priscila, tiene una trascendencia social quizás no suficientemente percibida por la población. E inclusive tiene raíces históricas que, con la anuencia de ustedes, yo me voy a permitir remontarme lo más brevemente posible, pero creo que es una forma idónea de que se entienda la importancia que se tiene y la evolución histórica que nos ha llevado a la realidad de hoy. Fíjense, el padre, si se quiere, de la fe, se le llama, es Abraham. Abraham, teniendo 86 años, no había tenido hijo porque Sara, su esposa, no podía tenerlo, no era fértil. Sin embargo, Sara le aconseja y le permite que la criada que ellos tenían, Agar, que era egipcia, sirviera para que ellos pudieran tener un hijo. Tuvo ese acto de generosidad y de benevolencia, como diría Puntier si estuviese presente. Y
efectivamente, tuvieron al hijo que es Ismael, recibió el nombre de Ismael, que quiere decir Dios escucha. Posteriormente, Sara se encuentra muy anciana también, y él y Abraham también. Imagínense ustedes, si esto ocurre teniendo 6 años Abraham, pero años tarde, Sara se da cuenta que puede concebir. Y esto concibe a un hijo que se le da el nombre y lo conocemos desde niño. Oímos hablar de él, que es Isaac, a quien la tradición señala que Abraham sube a la montaña para sacrificar y luego Dios le detiene el brazo. Pues bien, sin embargo, ya tenemos 2 niños en aquel hogar y tenemos a Abraham prácticamente que es el padre de los 2 niños y 2 mujeres en el mismo hogar. Sara hace que Abraham eche de la casa a Ismael y a Agar, su madre, y se van al desierto, que prácticamente mueren, prácticamente se ven al borde de la muerte por deshidratación. Ahí se genera uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad hoy día. Es de ahí porque, ¿qué ocurre? Que en el año 628, 633, el profeta Mahoma, el profeta de Alá, dice que él desciende de Ismael y ahí nace la religión islámica. Pero esa separación que induce Sara que se produzca entre Ismael e Isaac, aunque se unifican cuando Abraham muere, es lo que da lugar a la problemática entre judíos y el mundo islámico que hoy tenemos. A nosotros los occidentales, y así como el profesor Juan Bosch siempre señalaba que los grandes teóricos de la política norteamericana tenían mucha dificultad para entender a Latinoamérica, asimismo podemos decir que se tiene mucha dificultad para entender a esos pueblos islámicos que hoy constituyen Arabia, Siria, Irak, etcétera, porque Ismael se va hacia Egipto y lo que hoy forma el Golfo Pérsico, todo ese Golfo Pérsico. Y se viene una guerra que la tenemos hasta hoy. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y todas esas guerras que tenemos durante siglos han sido la consecuencia de esa diferencia entre Ismael e Isaac. Ahora, ahí es donde se inicia. ¿Por qué? Ahí es donde se inicia esa primera diferencia del tema que nos ocupa esta noche. Porque Sara entiende que aunque Ismael es hijo primogénito, no es hijo de la señora de la casa. Que la señora de la casa es ella. Y que Ismael, aunque nació primero y pudiese eventualmente llamársele el primogénito, que es un derecho de principalía durante siglos. El primer hijo era el heredero. Ella entendía que era el primer hijo, pero no de la mujer propia, legítima, por así llamarle propiamente, sino de lo que hoy, para llamarle de alguna forma, le podemos llamar la concubina. Hablemos de los derechos de las relaciones en concubinato cuando usted lo crea prudente. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que
el primer sesgo y la primera exclusión que se produce en el concubinato es que los hijos nacidos de una relación que no es matrimonial primero no heredaban y posteriormente heredaban la mitad de lo que heredaba el hijo de matrimonio. Así lo estableció la ley 659, hasta que nosotros llegamos al Código del Menor en el año 2003, es decir, han transcurrido todos esos siglos, y en el 2003 es que entonces se permite igualar en términos de herencia, que es lo que ocurre primero antes de la cuestión del concubinato, igualar los hijos, los llamados hijos naturales, igualarlo en términos hereditarios. Ahora, en el año 2001 se produce entre nosotros una primera sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia frente a una demanda que hace una señora que había vivido en una relación con un señor que murió en un accidente. Esa pérdida, ese accidente le produce a ella una falta de recursos y en consecuencia ella demanda. Claro, nosotros habíamos tenido ya desde la ley 8701 y el Código de Trabajo ciertas menciones en relación a la compañera, porque el concubinato, si queremos llamarlo así, el concubinato, que entre paréntesis quiero señalarle que concubinus eran llamados los varones que eran escogidos por los amos para ser sus amantes en el derecho romano. Y cuando se refería esa expresión a la mujer, se quería decir mujer no legítima. Ahora bien, en el Código de Trabajo ya se empieza a darle 3 días de licencia al trabajador cuando fallece su esposa o compañera. Es una de las primeras expresiones que encontramos en nuestra legislación. Luego, en 2001, resalto que viene esa demanda y la Suprema Corte de Justicia entiende que efectivamente la ausencia de aquel señor que muere en el accidente le ocasiona un estado de indefensión, de daño, de necesidad a esta señora y reconoce por primera vez el derecho de la concubina, señalando que el concubinato es una relación estable, con la apariencia de la llamada familia nuclear de nosotros. Y además de estable, una relación duradera. Ahora bien, nosotros durante siglos vivimos de espalda a esa realidad que encontramos en el año 2001, porque todavía en el censo del 2015 de salud, las relaciones libres o concubinatos eran alrededor de 1.400.000 y los matrimonios alrededor de 700.000. Es decir, que menos. Es decir, que nosotros estábamos en términos legislativos contrariando lo que era una realidad. Ahora bien, luego viene una sentencia posteriormente en el año 2005 que le da aún más fortaleza y en el 2007 una sentencia de La Vega, de la Corte de Apelación de La Vega, que reafirma esto hasta que apenas el 29 de marzo del año 2017, pero apareció hace como 2 meses la publicación de esa sentencia. La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana define de una manera muy clara cuáles son los derechos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se asimilaba
el concubinato como una especie de compañía de hecho. Una especie de compañía de hecho en que, o de aportes, más bien de aportes, en que las personas, a la mujer se le proveía de recursos en la ruptura siempre y cuando ella hubiese hecho aportes al capital. Pero vamos, si ustedes quieren ampliarlo en la siguiente pausa. Exacto, vámonos a un corte comercial. Conectar con nuestra publicidad y enseguida retornamos.